Miren, Dos Bocas, desde el punto de vista de construcción, está totalmente construida, están todas las 18 plantas que conforman la refinería. Estamos en procesos de prueba de todas y cada una de las plantas. Es un proceso en donde se prueba primero con aire, luego se prueba con nitrógeno, luego se prueba ya con hidrocarburos, antes de poder integrarlas a las demás plantas. Todas y cada una de las plantas se tienen que ir probando de esta manera. Y evidentemente, dado que son miles de componentes, siempre falta un tornillo que no se apretó totalmente, siempre falta alguna pieza que faltó, en fin, se van dando todas estas pruebas para garantizar. En este mes vamos a iniciar con la prueba de la planta de diésel, que vamos a traer un líquido intermedio de la refinería de Madero, algo así como un diésel crudo, con mucho azufre, que no se puede procesar en Madero. Lo vamos a traer a Dos Bocas y para convertirlo en diésel ultra bajo azufre. No va a ser crudo, origen de Olmeca, va a ser un destilado de Madero, pero nos va a permitir probar y ya empezar a producir diésel ultra bajo azufre. Hoy ese diésel o esos intermedios terminan siendo diésel con 500 partes por millón, que contaminan mucho, que cuando lo vendemos al extranjero tiene muy castigado el precio. Esta operación va a recuperarle el precio y va a permitir que ya se empiece a tener diésel ultra bajo azufre. Pero lo más importante es que vamos a probar esa planta. Esa va a ser la primera. De hecho, el día de hoy están terminando, el día de hoy debemos estar ya empezando con los primeros barriles producidos ultra bajo azufre en Olmeca. En las próximas semanas vamos a entrar con la gasolina regular y posteriormente con la gasolina magna. Entonces todavía nos faltan algunas semanas. El día de hoy estamos a empezar ya con la producción de diésel ultra bajo azufre. Esa es la que yo no venía ahí. ¿Quieres que la pongamos? ¿Comparativo internacional? Ahí está. Miren, esta lámina también es, porque hay mucha crítica, ¿no?, en términos de la refinería Olmeca, que si tardó mucho, que si costó mucho. Estas son refinerías que se construyeron en el mundo recientemente, esta en Kuwait, esta en China, en Egipto, Turquía, Indonesia, Irak, bla, bla. Estas son las capacidades, estas son las fechas que arrancaron, los años que duró la construcción. Por ejemplo, esta de Kuwait, 11 años, 35,000 millones de dólares. Esta en China, 200,000 barriles, 12 años, 14,500 millones de dólares. Esta, que es la más parecida en capacidad, es inferior, pero cercana a la Olmeca, 320,000 barriles, la Olmeca tiene 340,000, pero es muy similar. 12 años fue en Jiangsu, en China, 12 años, 18,000 millones de dólares. Y bueno, las demás, de Egipto, 115,000 barriles, 10 años, 214,000 barriles, 7 años, 300,000 barriles, 12 años. Creo que está bastante claro el promedio, 10 años y 18,000 millones de dólares, independientemente del número de barriles que procese. Esta es la refinería Olmeca en Tabasco, 340,000 barriles. El arranque está previsto para estas fechas y 5 años en la construcción, y este es el monto, el costo, 16,800 millones. ¿Perdone? No, porque para poder en un año decir
¿cuánto procesó una refinería? Si quisiéramos decir que todo el año tendría que haber empezado en enero. Perdón, tendría que haber empezado en enero. Pero como esta va a empezar en el segundo semestre, pues ya nada más se cuenta la mitad del año. ¿Qué ha fallado en los cálculos? Porque han dado varias fechas, el presidente incluso había dicho que en febrero o en abril iban a empezar al 100% ya con la producción. ¿Qué ha fallado para que pues se hayan movido ya? Pues nada, al contrario, aquí está. El dato. Lo que pasa es que nuestros adversarios han mentido mucho. Se ha hablado de que los costos de la refinería de Dos Bocas son elevadísimos. Aquí se está demostrando que es la refinería que se ha construido en los últimos años en el mundo en menos tiempo y con menos costos. Aquí habría, por ejemplo, que quitar de los 16.816 el IVA. Y estaríamos hablando como de 13, 14 mil millones de dólares, pero aún así deberíamos de sentirnos los mexicanos orgullosos. El Reforma debería de estar destacando de que no se había construido en México una refinería desde hace más de 40 años. Y que cuando intentó Calderón hacer una refinería, no terminaron ni siquiera la barda. Pero tenemos que enfrentar toda esa campaña de quienes manejaron la política económica durante el periodo neoliberal y la política petrolera, cuando se dedicaron a saquear a México y a saquear a Pemex. Es como el mundo al revés. Los corruptos de la noche a la mañana se volvieron honestos, paladines de la transparencia. Acaba de verse el caso de una señora, da hasta pena, pero también es mucho el cinismo. ¿Cómo voy a aceptar una responsabilidad, un cargo para combatir la corrupción si yo soy parte de la corrupción? Se necesita tener cara dura. Y esa es la característica de los conservadores. Son muy cretinos, muy hipócritas. Y todos son escritores del Reforma. Y todos en contra de nosotros. Cuando se construyó la refinería de Dos Bocas, casi en los 5 años, 40,000 empleos.
todo ese recurso quedó en México. Reactivó la economía nacional, sirvió para generar empleos. No se contrató deuda, fue dinero del presupuesto que antes se lo robaban a los que defiende el Reforma. Por eso es muy interesante lo que estamos viviendo. Nos lleva bastante tiempo y aquí vemos la reacción. Hay datos impresionantes, históricos. Imagínense, toda la inversión en Pemex se hacía hacia aguas profundas y al norte, donde no hay petróleo o cuesta muchísimo sacar el petróleo. ¿Por qué entregaban los contratos allá? Porque lo que les importaba básicamente era el contrato, la corrupción, el dinero, no extraer más petróleo. De ahí infinidad de casos. A ver, ¿por qué no explicas lo que hizo Calderón cuando le entregó a Repsol el contrato para extraer gas en la cuenca de Burgos?